como que la influencia en redes sociales empezó a crear mucho esta tendencia que aplaudo en muchas formas, de decir, oye, estás con sobrepeso, porque veníamos de una época de los 90s y 2000s en que tenemos que ser súper esquelética, súper delgada, súper bien puesta, súper, como una exigencia al cuerpo sumamente delgado. El cuerpo noventero y el cuerpo de los 2000s era un cuerpo muy delgado. Pero ¿cómo que podían restringirse? O sea, realmente más que nada no tenían el vomitorio. Pero tenían el vomitorio y tenían estas partes, pero a la vista de los demás, pues eran delgadas. Independientemente de lo que hicieran escondidas, eran delgadas. A diferencia de las cortesanas. Se dice, sin afán de ofender, bien lo dijiste, pero cuando yo estaba gorda, y hablo de mí misma, cuando yo estaba gorda, y no me molesta decirlo, sufría. Y me la pasaba muy mal. Y sí, tenía mis flashes de yo me quiero, yo me acepto, pero muy por dentro decía, no me quiero, me acepto. Puedes bajar de peso, puedes cambiar tu vida. Y a pesar de todos los años que han pasado, más de 20 y tantos años que han pasado, te estoy hablando que todos los días, hasta el día de hoy, yo sigo peleándome con la gorda del espejo. De Europe presenta. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos muy emocionados y más con nuestra invitada, la mejor especialista en nutrición que conozco, que conoceré probablemente porque es una crack, la doctora Julia Salinas Duker. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de poder estar contigo, encantada de poder compartir, como hemos compartido a lo largo de tantos años, tantos momentos, tantos logros, bueno, pues un milestone más en tu carrera que para mí, bueno, pues qué más orgullosa de la amiga que tengo, de la doctora que eres y bueno, basta de flores, pero de verdad, mil felicidades y muy, muy emocionada de estar contigo. Ay, muchas gracias, Julie. Lo que yo siempre digo es que hay que poner el dedo en el renglón. Hay muchos temas que normalmente veo que no se hablan y que tú y yo ya en lo oscurito hablamos. Tú y yo y todos los especialistas y todos los que estamos en el sector salud y todos los que estamos en el sistema de salud y que son realmente los temas que los pacientes quieren escuchar. Los pacientes siempre me piden, ay doctora, ¿puedes hablar de X o Y temas? Y la verdad es que la mayoría no hablan de esto. Entonces, este podcast trata de poner el dedo en el renglón, Julie. Realmente intenta ser un portavoz de todos los pacientes. Yo intento ser un portavoz de las preguntas que los pacientes realmente le quieren hacer a los especialistas, a los doctores, a todos los que estamos en el sector salud, que no se atreven a hacerlo en consulta o que tienen que estar pagando por hacer estas preguntas. Entonces, bueno, aquí está su doctora de confianza, la doctora Fran Vargas. Y pues bueno, empecemos. Hay algunas preguntas jugosas. Mira. Vamos a hablar sobre específicamente el tema del día de hoy. El primer tema que me emociona muchísimo, que lo pensé a profundidad y que realmente quiero platicar contigo porque eres un especialista, bueno, que ha enseñado diferentes cosas. Se llama culto al cuerpo, fitness tóxico y gordofobia. ¡Tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan, tan! O sea, realmente lo que tenemos que pensar es que aquí no intentamos para nada herir a nadie, no queremos herir susceptibilidades, pero sí queremos poner el dedo en el renglón. Queremos platicar de una manera abierta, sin tapujos, sin que sepan ustedes que nadie nos está, dando línea. Exacto, dando línea. No tenemos nada planchado previamente. Literalmente el tema se lo dije hace poco y las preguntas, pues no, se las he dicho para que sea total y absolutamente espontánea, la doctora. Pues bueno, Doc, vamos a empezar. Son 10 preguntitas que a mí me interesa mucho oír y pues bueno, nos van a dar bastante de qué hablar. La primera, a ver, el amor propio, ¿no? Esta pues sí, nueva tendencia a aceptar el cuerpo como somos, como estamos, como vivimos. ¿Tú crees que se volvió una excusa para ya dejar de cuidarnos? Es decir, pues es que yo soy una gordita feliz.
O sí, a mí me gusta estar así, o sea, a mí me gusta ver la tele y me gusta apapacharme y me gusta, pues realmente es una excusa para aceptarse o realmente está redefiniendo la salud. Bueno, aquí hay que empezar por varios puntos. Creo que sí hay una tendencia y desde finales más o menos de los 2015, 17, 18, empezamos a ver un cambio muy drástico en marketing, en redes sociales, como que la influencia en redes sociales empezó a crear mucho esta tendencia que aplaudo en muchas formas, de decir, oye, estás con sobrepeso, porque veníamos de una época de los 90s y 2000s en que tenemos que ser súper esquelética, súper delgada, súper bien puesta, súper, como una exigencia al cuerpo sumamente delgado. El cuerpo noventero y el cuerpo de los 2000s era un cuerpo muy delgado. Sí, de acuerdo, ¿no? Las modelos, ¿no? Esto Las modelos viene y estas pasarelas que estaban absolutamente caquécticas. Exactamente, ¿no? Las modelos de Victoria's Secret, las pasarelas, todo este rollo venía con muchísima fuerza. Si nos vamos mucho más atrás, podemos hablar en la parte sociológica desde cómo la forma del cuerpo o la interpretación de la belleza ha ido cambiando a lo largo de los años de acuerdo mucho a la accesibilidad de la alimentación. Piensa en los grandes castillos, en la época de los castillos, o piensa en las cavernas, cuando no había comida. ¿Cuál era el ideal de belleza? Lo podemos ver en la Venus primitiva, que es una bolita, ¿no? Después nos vamos a la época de los castillos y empezamos a ver cómo dentro de los castillos, que es muy representativo, dentro de los castillos, cuando había abundancia, donde había comida, banquetes, todo enorme, ¿qué se ponían? Corsés gigantes para hacerse las cinturitas así, aunque no pudieran respirar. De ahí el nombre de que la diabetes era una enfermedad de reyes. Exactamente. ¿No? Se apretaban y eran estas mujeres que, como se podían restringir enfrente de todas estas mesas de comida, podían restringirse y eso les daba un plus. El poder controlar o dominar tus instintos siempre ha sido como un plus. Pero ¿cómo que podían restringirse? O sea, pues, realmente más que nada tenían el vomitorio. Pero tenían el vomitorio y tenían estas partes, pero a la vista de los demás, pues eran delgadas. Independientemente de lo que hicieran escondidas, eran delgadas. A diferencia de las cortesanas. Claro, ¿qué pasaba pero siempre con el pueblo afuera? había una necesidad de ser como con esta mini cinturita. Exacto. Pero pues estabas pero comiendo era un ideal y de belleza. Al lado, claro, estaba pero bastante... tenías que hacerle como pudieras para llegar al ideal de belleza. A diferencia de las cortesanas que estaban en las cantinas. Piensa en La Bella y la Bestia y en las chicas de Gastón, que son, literal, eran frondosas, gorditas. ¿Por qué? Porque el pueblo se moría de hambre afuera. Y entonces las guapas eran las frondosas, a diferencia de las que estaban dentro de los castillos. Viene la época de la guerra, viene la posguerra, y entonces la silueta femenina y estos ideales de belleza empiezan a evolucionar y empiezan a cambiar. Cuando tenemos esta accesibilidad y esta sobreproducción y este ultraprocesamiento de los alimentos, empezamos a ver cómo las mujeres empiezan a ser cada vez más delgadas, con unos índices de obesidad cada vez más arriba, unos índices de sobrepeso en niños inmensos, y los cuerpos ideales cada vez se van siendo más reducidos. Sí, hay un gap muy interesante, como siempre ha habido los cuerpos estándar, los que vemos en las revistas, en la tele, en donde sea, son cuerpos perfectos. Y el 99% de la población no tiene ese cuerpo. Pero ¿no? aspira a. Sí, y es aspiracional. Entonces empiezas a crear este movimiento en el que abundaron los trastornos de la alimentación. Los 90s y los 2000s fueron décadas de grandes cantidades de trastornos de la conducta alimentaria. De acuerdo. Justo por lo mismo. Y de repente viene toda esta contrainformación de quiérete, acéptate, cuídate. Los ideales de los cuerpos ya no van a ser modelos esqueléticas, ahora vamos a tener maniquís curvilíneos, vamos a tener acceso a la ropa. Digo, yo lo viví. Yo en los 90s moría por ponerme pantalones de cuadritos como Faye, de Sara. Sí, y yo no podía porque pues yo estaba con 120 kilos. Sí. ¿No? Entonces, evidentemente, no cabía en esos pantalones y era mi ideal porque todas mis amigas cabían en esos pantalones de Sara. Pero y ahora que ya lo lograste, que ya estudiaste, que ya eres una crack, y ya que te los pones, ¿te hace sentir mejor? O sea, dices... No. Justo después de todo ese proceso. Esto es muy interesante. O sea, no te sientes mejor después. Te cambia la vida, claro que te cambia la vida, te cambia la perspectiva y yo jamás en mi vida te podría decir me siento mejor
cuando estaba con sobrepeso y, digo, a las personas que les moleste la palabra, yo creo que no tenemos que empezar por ahí. Se dice, sin afán de ofender, bien lo dijiste, pero cuando yo estaba gorda, y hablo de mí misma, cuando yo estaba gorda, y no me molesta decirlo, sufría y me la pasaba muy mal. Por Y supuesto. sí tenía mis flashes de yo me quiero, yo me acepto, pero muy por dentro decía, no me quiero y me acepto. Claro, Porque verte tenía esta encuerada en la información. mañana No, y no, decir, era una lucha constante. So, here Era it una is. lucha No hay constante. más que esto, Y ¿no? al día de hoy puedes bajar de peso, puedes cambiar tu vida. Y a pesar de todos los años que han pasado, más de 20 y tantos años que han pasado, te estoy hablando que todos los días, hasta el día de hoy, yo sigo peleándome con la gorda del espejo. Y ha sido sí. un reto, y fue un reto embarazarme, y fue un reto verme con sobrepeso, y fue un reto verme... De acuerdo. Pero poco a poco he entendido que el amor propio no solo está en cómo te ves en el espejo, sino cómo te tratas. 100%. Y ya no veo que la dieta sea una parte restrictiva, ya no veo la comida como dieta, digo, de ahí el antojo diabólico y después platicaremos de eso, pero porque la sí, bueno, alimentación hay que hacer parte un pequeño comercial. Ya después lo hacemos al final, no te preocupes, pero Pero a ver, hablando de la dismorfia corporal, Justo ¿no? va por O ahí. sea, la dismorfia corporal es aquella que tú te ves en el espejo y te ves totalmente diferente a lo que eres, ¿no? Son estas personas que son muy flaquitas y se ven totalmente obesas, ¿no? Son de estas personas que cuando platican contigo te dicen, no, es que yo estoy a dieta, y las ves y pesan 45 kilos, ¿no? Y dices, pero ¿cómo puede ser? Eso es un trastorno de la alimentación, se llama dismorfia corporal y es un problema, una alteración de salud mental que es muy y es importante. la base de muchos trastornos de la Es la base de alimentación. muchos trastornos de la alimentación, sin duda. No es que ellos estén exagerando, es una realidad. Ellos se ven en el espejo totalmente diferentes a lo que son, ¿no? Entonces, bueno. Y eso sí, te deriva a conductas complicadas que pueden derivarse en anorexia, bulimia, comer compulsivo, etcétera, etcétera. Pero al Exacto. final, cuando logras, después del tratamiento, entender, etcétera, obesidad incluso, porque también es dismorfia al revés. Tú puedes Claro. tener una obesidad gigante y sentir que no la tienes, sentir que estás bien, sentir que así bueno, estás pero bien. eso más bien es un como boicot mental, ¿no? Pues O hay sea, no personas... puedes verte, o sea, Hay personas que no se sienten y que no se ven. Y Pero es no la es- dismorfia hacia los dos lados. pero ahí el asunto es, y es justamente esta línea que yo quiero tocar, ¿no? Es el asunto en donde la obesidad es una enfermedad. La obesidad es el exceso. Dinos, por favor, ¿qué es la obesidad? Bueno, la obesidad es el exceso de grasa y es el exceso de peso que, bueno, puede contraer o puede conllevar distintas implicaciones médicas como síndrome metabólico, diabetes, enfermedades cardiovasculares, problemas de hipertensión. O sea, va desencadenando Claro. muchísimas enfermedades consigo, pero al final es un trastorno metabólico y está definido y sabemos que la grasa creíamos que la grasa es una masa amarilla muerta y sabemos ya que no, que la grasa tiene vida, que activa, que produce Exacto. hormonas. La grasa es como yo le digo Es a un los órgano. pacientes, es un monstruo que tenemos adentro que está creciendo, que está Totalmente. generando una inflamación Y que lucha porque no continua. la mates. Exacto, lucha y entonces va a ser más complicado y ese monstruo hace que aumente el cáncer, que aumente todos los trastornos autoinmunes, que Cardiovasculares, cardiovasculares, glucosa, infartos, etcétera. O sea, la grasa, como digo, no es unicel, no es No, como no. que te estás retacando de algodoncito como un osito panda y ya vives feliz, ¿no? No, o sea, no, tiene la grasa como muchísimas- tal tiene una implicación inflamatoria muy fuerte que lo que hace es que todos los órganos empiecen a depositar la grasa y la grasa visceral y da esteatosis hepática, que es hígado graso, etcétera. Ya nos dirá la doctora, y esa es otra pregunta. Pero lo que quiero llegar, y para terminar esta pregunta, es que el amor propio, entonces, es una mala Creo que es una mala interpretación. interpretación de la dismorfia corporal. Yo creo que el amor propio se ha escudado este trastorno y esa facilidad porque pelear contra la obesidad, atacar este monstruo, como yo te lo decía, o sea, yo al día de hoy me sigo peleando con la gorda del espejo. No es que haya dismorfia, me veo como soy, no tuve, gracias a Dios, ese tema, pero sí está aquí. Y Claro. no es una varita mágica. Y puedes pasar por cirugías bariátricas, Existe todo te el puedes tiempo. inyectar Ozempic, te puedes tomar 400 pastillas, que si no arreglas la base de tu cabeza y si no arreglas ese amor propio y el trabajar por ti y el hacerlo por ti, por gusto, porque te quieres, porque encuentras un verdadero motivo, no lo vas a disfrazar.
Claro, el Por amor. lo tanto, sí se ha escudado mucho y se ha hecho apología incluso de la obesidad, de decir, los gorditos somos a toda madre, los gorditos somos sanos, mira, y a mí me han llegado pacientes, yo lo veo todo el tiempo, doctora, pero es que sí, estoy gordito, sí, tengo sobrepeso, pero mis laboratorios están perfectos. Y entonces, ¿ves? ese es ¿Ves? un tema Soy que un sí. obeso metabólicamente sano. No, hay muchos cambios que pasan en el cuerpo y que se enmascaran y que nos escudan para muchas veces no hacernos tan responsables de lo que debiéramos. Sí, es básicamente como hacerte sentir que la palabra que busco es como, ay, pues ya. Es ¿no? validación, O sea, como, es validación. ya, es como cuando te sacaste 5.9 en el examen. Hijo, pues la verdad. Es que la misma vio feo, la pero misma era 6. Sí, y te suben a 6 y ya dices, ay, ya, hombre, está perfecto. 6, más de 6 es Vanidad. Es vanidad. Exacto. O sea, Igualito, creo que, es ese mismo feeling de, pues sí, estoy gordito, pero... pero sí me amo. Yo me adoro, me acepto como estoy, con mis lonjitas que tengo en todo el cuerpo. El asunto es que... Yo creo que la idea es de dónde viene esa validación. 100%. Si viene del trabajo mental, de la autoaceptación, del estoy bien, me acepto con mi cuerpo, me cuido, como bien, hago ejercicio, me tomo mis suplementos, respiro, medito, no me mato del estrés, o sea, tengo una vida saludable y aún así traigo unos kilitos de más, va, qué bueno que estás bien porque estás trabajando desde el amor propio, desde el amor a ti. Ahí sí hay, exactamente, ahí sí hay amor propio. Si estoy comiendo, no me muevo, no me paro de una silla, estoy esperando que llegue la varita mágica y me quite la obesidad, o me dejo y digo, pues es que así soy y que así me quieran, porque es amor propio, creo que desde ahí es donde está el error. Totalmente. El amor propio es una trabajo una diario. serie de eslabones dentro de una cadena que puede ser por salud mental, por ansiedad, hay diferentes, o sea, es multifactorial. Entonces, la obesidad y el sobrepeso sí pueden tratarse, sí puede, por supuesto que hay gente que le cuesta mucho más trabajo, pero sí siento que es una excusa, ¿no? Para decir el amor propio, yo me acepto como soy. Hay muchos pacientes que ahora estamos haciendo en un programa que se llama The Body Clinic Metabolism Experts. Cuando hablo con ellos y ya bajaron 22 kilos, les digo, ¿cómo te sientes? Flaco, me siento flaco, soy otra persona. Y al principio, cuando están en el proceso, me dice, todavía es un duelo, ¿no? Porque pensar como gordito, ¿no? Es un tema. Me dice, es que la medicina que me estoy poniendo hace que no me dé hambre. Entonces, pero por otro lado, mi ansiedad quiere que yo me coma todo ese litro de helado, ¿no? Es una lucha interna complicada, pero el asunto es que el amor propio realmente habla del amor a la salud. Es el amor a lo que, porque básicamente todos los seres humanos, por existir, buscamos vivir. Y la obesidad hace más cercano que vivas menos. Entonces, realmente hay que redefinir el amor propio, ¿no? Hay una, bueno, ahorita vamos a ver las preguntas, pero hay un capítulo de South Park que nos daría para 2 horas de podcast, pero justo Cartman, que es el gordito de South Park, sí. el personaje obeso de South Park, lo llevan al doctor y le dicen que, pues que se tiene que inyectar, porque ya tiene que estar demasiado gordo, que tiene consecuencias y que se tiene que inyectar y que pues le van a dar. Y le dice la mamá, no, es que es muy caro. Ah, ok, entonces no te vamos a dar Ozempic, te vamos a poner a escuchar a Lizzo. Lizzo es esta cantante de Estados Unidos que habla de amor propio, etcétera, etcétera. Y hubo toda una controversia, porque al final Cartman se empieza a amar y le dicen, es que ¿por qué quieres ser delgado? Porque así puedo molestar a otros sin que me molesten a mí. Porque Cartman es súper bully. Sí, es súper bully. ¿No? Sí, entonces habla de que es que yo los puedo molestar a ellos y todos siempre acá maldito gordo, eres un gordo. Y siempre lo acababan rematando con el gordo y no tenía cómo contestarles. Sí, claro. Y era súper bully. Y la verdad de las cosas yo es quiero que ser delgado para que no me puedan molestar. Actualmente. Y las motivaciones pueden ser miles, ¿no? Claro, actualmente la gente sí es buleada por su sobrepeso y por la obesidad. Actualmente desde hace 1000 años, ¿no? Sí, pero lo que intento decir es que
no por tú quererte, significa que no te van a bulear, ¿no? O sea, no, Te van a tú bulear por 20 cosas. Por 20,000. A mí me bulean por ser chaparra, por tener lentes, por 1000 cosas. Bueno. Roja, pecosa, gorda. ¿Qué te puedo decir? Yo era jícama con chile, asoleada con colador. O sea, no, yo ¿qué te puedo decir? Pero hay que hacer esa resiliencia y creo que hay que educar a los hijos en este amor propio y en el que te valga gorro, sí, siempre y cuando tú estés en paz contigo. Exacto. Creo que ahí viene el tema de redefinamos el amor propio hacia la salud, ¿no? Hacia el cuidarte. Hacia el cuidado de uno mismo. Ahora vamos a ir con el otro lado de la moneda. Muy bien. ¿En qué momento, mi querida Julie, el fitness o esta cultura de estar haciendo ejercicio como una loca y ahora todos los suplementos y proteínas y todos los que van al gym, etcétera, pasó de promover el bienestar a volverse un nuevo tipo de tiranía estética? Tiranía estética viéndose y entendiéndose como, pues, ahorita que fui a Acapulco el fin de semana, estaba yo asoleándome. No, la verdad no, yo no me asoleo. Estaba ahí sentada con 1000 sunblock del 50, bloqueador, sí, blanca, antisexy, no importa. Y llegó un cuate como de 33 años, mamadísimo. Y así, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy Miguel. Y yo, pues qué bien. ¿Me puedes ponerlos? Yo, te lo juro, como de película. Dije, no puedo creer. Hasta mi hermana me tomó una foto de, no puedo creer. Le están poniendo... No puedes sonar. Sí, literal. Y yo, pues, órale. Sí, cabrón. Bueno. Perdón, marido. Pues, bueno, es lo que hay. Y voltea. ¿Cómo no hacerle el favor al pobre hombre? Pues ahí voy, le echo. Y él se sentía, no sé qué decirte, Zeus. O sea, me volteé a ver como... Agradéceme lo que pudiste hacer. Me estás tocando, querida. Y yo, pues sí, bueno, dice, bueno, yo soy coach personal. Y yo, pues qué bien. Justamente yo tengo una clínica y ahí vemos obesidad y sobrepeso y síndrome metabólico. Y, pues a ver si hacemos algo, ¿no? Pero el asunto es que él se despertaba, yo lo veía. Corte 2, Miguel dando consulta de fitness. No, corte 2, Miguel. Desde las 5:30 de la mañana, a ver, las mamás somos mamás, las niñitas se despiertan a las 6 de la mañana, entonces no es que yo me despertara tan temprano a hacer ejercicio, pero pues ya me despertaba, estaba despierta a las 6 de la mañana. Y yo veía al compadre dando vueltas como loco alrededor de la alberca, no sé, fácil se echó 100, y de ahí se iba a nadar al mar y después llegaba y surf y yo decía, hijo, caray, yo a su edad... O sea, no hacía eso, ¿no? O sea, no era esta necesidad impoluta de estar haciendo ejercicio como un degenerado durante 5 horas, ¿no? Entiendo que hacer ejercicio, justamente lo que estamos diciendo, hacer ejercicio funciona, es excelente para no solamente la salud metabólico. Hay miles de estudios que por supuesto los podemos poner como bibliografía, ponerlo, en todo lo que dicen, pero por otro lado, ya es una obsesión. O sea, ¿qué opinas tú? Porque a ti te llegan este tipo de personas todo el tiempo, ¿no? Y yo creo que las redes sociales tienen todo que ver. Todo que ver. Todo que ver. Porque tenemos esta sobreinformación. Digo, mi abuela hace aerobics con Jane Fonda en un video VHS o en un beta, ¿no? A ver, tu abuela y yo también llegué a hacerlo, quiero decirte. O sea, con el calentador, con el calentador, ya sabes, y la mallita, y era lo que había, y era lo que hacían las señoras para mantenerse. Ahora hay 2,247 opciones, de las cuales mientras más caro, más exclusivo, y entonces más efecto te hace, y entonces más se cotiza. Y es un tema de oferta y demanda. Entonces, tienes que tener el estudio, las ligas, la tina de hielo, meter la cara a las 3 de la mañana, pero además desayunar 475 suplementos, que eso implica que tengas la lana para pagarlos. Eso implica que además te vistas con Alo y Lululemon hasta en las nalgas, porque pues tienes que ir así, porque así se va a hacer ejercicio. Bueno, Lululemon ya no nos patrocinará, no pasa nada, está bien. Perdón, Lululemon, perdón, Alo. Pero tienes que ir con el tenis, el outfit,
tomarte los suplementos, no cualquier proteína. O sea, si te compras tu proteína patito de la farmacia cualquiera. Sí, esa no sirve. La que sirve esa es chafa. La que vende la. Que no quedó, pero sí, la que hizo la influencer coach, que tiene las super pompas, que aparte te super motiva y se anuncia en redes sociales y tiene 10,200 seguidores. Esa es la proteína que te tienes que tomar para tener el cuerpazo. Y entonces te cuesta 2,000 pesos cuando tiene los mismos ingredientes. Y tienes que comprar los otros 47 suplementos. Y además tienes que hacer rutina y restringirte. Y además no comas. Y además, entonces, ya no es nada más la época del castillo donde, pues, si te restringías enfrente de la alimentación, ya la armabas. Ahora también tienes que tener acceso a todos estos devices, pero el relojito, pero el anillo, pero el que te mide cómo duermes, pero, o sea, todo el wellness se ha hecho tan complicado y tan obsesivo que entonces también se vuelve un tema de accesibilidad y de costos. Y entonces, si tengo, y las personas... Es aspiracional ahora, claro, no solo el cuerpo, sino la vida fitness per se. Claro. Sí, y ves en el mercado la minifalda palo en vez de halo, ¿no? Porque también yo se dije, la quieren ¿qué pasó? poner. ¿Qué pasó con minifalda y palo? Está de más. Cállate. Compórtate, Francisco. Luego, entonces, ya ves, o sea, este tema aspiracional que ha podrido el mundo y la vida saludable, porque tendremos que tener, con que hagas tu ejercicio de fuerza, no tengo para ir al gimnasio ni para pagar un estudio de millones de dólares con el coach Super Mamey Miguel del Acapulco. Sí. Mana, agárrate 2 botellas de agua o 2 kilos de frijoles y cárgalos. Sí, de acuerdo. Es querer, es buscar. No tienes que comer goji berries del Himalaya piscadas por vírgenes ciegas, impolutas. A ver, no. Sí, está con cañón. Que comas zarzamoras de Valle de Bravo. Sí, y espinacas y quelites y berros y dejes de tomar Coca-Cola. Perdón, Coca-Cola tampoco nos van a patrocinar. Pero, o aquí sea, ya saben, nos sobra el dinero, no importa. Coca-Cola con aguacate. Eso sí, patrocínenos. Entonces, realmente hay que buscar la manera de comer bien. Comer bien no es caro. Hacer ejercicio no es caro. Que sí es complicado tener el tiempo para hacerlo. Y entonces el tiempo es lo que se vuelve valioso. Y el tiempo es lo que se vuelve elite. ¿Por qué? Porque si eres una persona que se traslada, que vive en las afueras de una ciudad y tarda 2 horas en el traslado, que te da tiempo de comer una torta de tamal, un atole, regresar, sentarte, estar 3 horas parada o 4 horas parada en tu chamba, regresa, haz de comer, atiende niños, otras 2 horas en el tráfico. ¿A qué hora va a ser fit? Sí, ¿A qué hora va a meter su cara a las 3 de la mañana en la tina de hielos? De estos nuevos influencers de despiértate a las 4 de la mañana, claro. Porque yo digo, brother, a las 4 de la mañana está complicadísimo. El sueño es importantísimo, ¿no? O sea, y también va a querer hacer tarea con sus hijos y también va a querer convivir y seguramente les va a alcanzar para comprarse una bolsa de pan y atole y café para cenar. Sí. ¿Cómo tienes que...? O sea, entonces todo esto se vuelve también accesibilidad y es un todo en el que el mundo fitness no es un influencer. Y regresamos al amor propio. ¿Quieres? En vez de hacerte una torta de tamal, te haces un sándwich de jamón, del que te alcance. Sí, sí. De huevitos si quieres. Sí. Una lata de atún. O sea, hay manera. El tema es que también en este país no tenemos esa educación en nutrición, esa educación en salud. Y si vas a estar parada, a lo mejor agarras cuando estás barriendo y haciendo qué hacer, te pones una liguita y buscas la manera de hacer unas cuantas sentadillas cada 2, 3 horas para mantener activo tu músculo. Estoy de acuerdo. No tiene que ser caro. Dejemos de pensar que esta obsesión por estar bien y por sobresuplementarse, que también es todo un tema estarse tomando. Es un tema, y a mí sí me gustaría mencionar, loco. Me gustaría mencionar 2 cosas. La primera es que todo es como cualquier tendencia, cualquier tema que se pone de moda, no voy a mencionar lo que estoy pensando, pero cualquier tema que se pone de moda tiene es ¿cómo se llama esto? Un péndulo. Un péndulo, en donde pues estamos por un lado con acepto mi cuerpo como es al 100%, y por otro lado es un fitness obsesivo, con una locura de gente y de chavitos, sobre todo, ¿no? De jóvenes, que va como desde los 18 hasta los 33, 35 años, que acompaña un ecosistema bastante tóxico. Y siento que en algún momento, yo espero que en algún momento ese péndulo sea un poco más sensato, congruente y con mayor criterio.
que realmente tomen las decisiones basándose en las decisiones, que su médico acompañe, no solamente que su influencer favorito que está buenísimo o la influencer favorita que tiene el abdomen marcadísimo porque hace 6 horas diarias de ejercicio. Ustedes no hacen 6 horas y es solamente una frustración absoluta todo el tiempo. Es decir, ¿por qué yo no estoy como esa comadre? Pues esa comadre se despierta y hace ejercicio desde la mañana hasta la noche. Y esa comadre se pone 200 filtros y pone que esté. También hay estilos de vida que lo que estás viendo en redes sociales no es la vida real. No es la vida No real. es la vida real. Y hay que 100%. tener, como mamás, creo que es bien importante este tema de abrirles los ojos y educarles el criterio. Y enseñarles que la vida real no está solo en, ni el valor está en cómo te ves, ni en cuanto, o sea, estamos de acuerdo en eso, pero tampoco en el no te creas todo lo que ves y no te creas todo lo que te venden. Porque, digo, mi mamá a sus 60 años le cuesta trabajo diferenciar qué es inteligencia artificial y qué no. Y de repente te manda unos pandas haciendo abdominales y te dice, mira, los pandas en Japón hacen abdominales. No, mamá, esa inteligencia artificial. No, a ver, tu mamá, mi esposito, o sea, la otra vez me mandó un mensaje de, ya viste, hay que tener cuidado, no vaya a ser que un tigre aceche a mi hija. O sea, estamos en la Ciudad de México, Sí, claro. porque un tigre va a llegar a la sala. No, leer tantito, o sea, ya hay que clavarnos en buscar un poco más, en informarnos un poco más y no quedarnos en esta superficialidad de la información en la que estamos cayendo, porque empezamos a hacer locura y media. Exactamente. Es una superficialidad que hace que la gente realmente piense que sabe, pero no sabe, ¿no? Piense que sabe... Hay una estadística que decía, lo leí en un artículo, vi un reel. Me lo dijo un doctor, vi un reel. Leí en el periódico, vi un reel. Exacto, La sí. base de la información son los reels y los TikToks. Entonces realmente... Que esa es nuestra chamba, justamente. Es justo eso lo que quiero. Lo que quiero en este podcast es dar información real, ¿no? Hacerles ver de manera simpática y seria y científica, que es mucho, que realmente queremos poner el dedo en el renglón y que queremos dar información verídica, científica, de una manera divertida. Y fundamentada. Nosotros no estamos aquí. A ver, la doctora Julie es guapísima, es nutrióloga, tiene un cuerpazo, ella es súper nutrióloga, pero es sensata y es congruente. No va por la vida vendiendo suplementos que nada tienen que ver con la salud, sino que realmente somos éticas en la manera en cómo no vendemos, pero lo que es para el paciente, ¿no? Es que, ahora esta medicina funcional a mí me hace mucho ruido. Me hace mucho ruido porque ni siquiera son médicos los que están. A mí Hay médicos que sí hacen medicina funcional. Pero ahora son nutriólogos. Pero no es una especialidad médica. No es una especialidad por lo menos médica. no en México. Exacto. O sea, no en México. Estos son un tipo de doctores que ponen diferentes, se llaman funcionales. Bueno, es un tema de otro podcast. Ya no me voy a ir porque... Se basan en la suplementación para mejorar el estilo de vida, pero sin duda creo que hay que saberlo usar con pincitas. Sí, exactamente. A ver, quiero preguntarte algo. ¿Cómo cambia el discurso de salud cuando quien lo da también ha sufrido presión corporal o ha tenido un desorden alimenticio? Bueno, pues ya te lo contesté al principio. Ya lo sé, O pero sea, quiero decirte específicamente tú, que lo viviste, comparado con otras nutriólogas que se ve que tienen 19 años, y a los 19 años, pues la mayoría todos estamos guapos, flacos, con vitalidad y todo lo demás. y todo lo demás. Cambia Tu mucho. discurso sí cambia, porque tú lo viviste, porque tú sí sabes, porque tú sí tienes empatía. Empatía es aquel sentimiento que sientes cuando puedes identificarte con el síntoma de la otra persona. Los doctores tenemos que ser empáticos cuando un paciente nos está diciendo cualquier síntoma que tienen. Tenemos que ponernos en el lugar de la otra persona. Y tú no solamente te pones en el lugar de la otra persona, sino que lo viviste. Entonces, quiero preguntarte a ti, específicamente, Julia Salinas, que nos platiques un poquito de cómo tú sí eres una verdadera influencer,
Porque un influencer es una persona que puede influenciar en la vida de los demás. Tú sí lo eres, tú lo viviste, lo vives todos los días. Y bueno, quiero preguntarte esto, ya no voy a... Pues mira, tú lo dijiste, cambia tu perspectiva. Yo en la carrera de medicina, pues fue cuando tomé la decisión de hacer este cambio, me hice una cirugía bariátrica. Después de la cirugía bariátrica yo salí pensando que iba a ser Britney Spears. Imagínate, mi referencia 2000 era. No, pero ahorita Britney Spears. No queremos ser Britney Spears ahorita. No queremos ser Britney Spears. Pero pobre Britney ya, Spears. se le fueron los patitos del Sí, estanque. pobrecita. Pero bueno. Te mandamos un beso, Britney. Un beso a Britney. Hail Britney. Pero bueno, el Hail punto es, Britney. yo salí pensando que iba a estar guapísima y buenísima haciendo una cirugía bariátrica y nunca me di cuenta todos los cambios que implicaban en mi salud y todo el cambio y trabajo psicológico que yo iba a hacer. A mí me costó más de 7 años, complicaciones con mi cirugía bariátrica, que me hubieran tenido que cortar después 3/4 partes del estómago, que casi me muero en el quirófano, que estuve en terapia intensiva, que no pude ni siquiera hacer un examen nacional de residencia con mis amigos porque mi cuerpo no me daba, porque se me caía el pelo a pedazos, porque me quedé sin 2 gotas de... Es que ahora los bullying son... Es que te falta colágeno, ahora tienes cara de calaca. Ay, ¿tú crees que me importa? Oigan, por cierto, el colágeno no se lo tomen. No se lo es tomen, no sirve para charlatanería. nada. Esa No- es otra no historia, gasten pero su no dinero. gastes solana en colágeno, como Ajá, proteína. sí, por favor. Luego entonces, no lo hice nunca por darle gusto a los demás. Más bien, cuando yo empecé a bajar de peso, me di cuenta, y cuando me empecé a meter a estudiar, que yo sola no iba a poder. Entonces tenía que aprender. Me meto a estudiar por circunstancias de la vida, empiezo a entrar a la Ibero, empiezo a estudiar diplomados de nutrición. Los sábados, cuando estábamos estudiando todavía la carrera, y empiezo a ver cómo no era tan difícil. Pero a ver, siendo una niña que desde los 8 años estuvo en nutriólogas, perdona a todas las nutriólogas, las amo, las adoro, pero yo no quería ser una flaca que me mandara pechuga y lechuga, porque las odiaba, porque fui con todas las que había en la Ciudad de México, y porque la dieta era lo mismo, porque incluso ahora influencers que son pro body positive, ahora una de ellas fue una de las muchas nutriólogas que me dio una de las mismas dietas de hojita, que no hice, que no me funcionaron, porque ninguna fue empática, porque todo era pinche flaca. Tú no sabes lo que es sentir la ansiedad aquí y que te dé la desesperación de quererte comer un gansito y querer Claro. otro, y querer sí, otro. es como un paciente, oye, es que tú quiero desayunar, o sea, por ejemplo, yo hoy desayuné una ensalada caprese, pues porque así Así te gusta. así me gustó. Entonces le platiqué y ese día también había cenado una ensalada caprese, desayunado, y le platico a este paciente y me dice, pero ¿cómo desayunaste una ensalada caprese? O sea, ¿cómo? A la gente le hace muchísimo ruido, ¿no? Y, pero pues sí, porque estoy haciendo ayuno y entonces en vez de cenar, lo desayuno. Me dice, yo me quiero comer todos los M&M's, quiero ir a la tienda y comprar todos los M&M's y me los quiero comer todos. Y no lo entenderías hasta que no te pasa. Exacto. Y entonces hablas desde tu empatía. Y si un paciente llega y me dice, Jules, es que neta me quiero comer todos los M&M's de la tienda. Ok, te entiendo. A mí me ha pasado. Vamos a hacer esto. A mí me funcionó de esta forma. Mira, poco a poco. Vamos a empezar a trabajar. No vamos a empezar con este tipo de menú. Vamos a hacerte esto. A ver, ¿qué se te antoja? Vamos a hacerlo juntos. ¿Te gustan los M&M's? Perfecto. Te puedo poner una bolsita chiquita en la tarde. Ay, pero tus dietas incluyen M&M's. Pues sí, porque de todos modos te las vas a comer. Y te las vas a atascar y te va a dar ansiedad. Entonces, es si te no querer comes, tapar el sol con un dedo. Claro, ¿no? es poco Sí. a poco. Y son estos cambios acuerdo. graduales que entonces vas aprendiendo a lo largo de la historia y luego después de que casi me muero, pues ahora haz nutrición clínica y aprende a nutrir fregados como yo, que queda sin músculo, que queda sin dientes, que queda sin pelo, que queda sin pestañas, o sea, y aprende a levantarte de eso. Claro. Y hasta 20 y tantos años después, le agarré amor al ejercicio. Y tengo 2 años que empecé a hacer fuerza y que empecé a hacer músculo y que ya ahora me gusta el ejercicio. Pero no bajé de peso y me volví fit. No bajé de peso, no di consultas y no dije durante 20 años. Y quien quiera revisar mis redes sociales desde hace 20 años, dice, me choca el ejercicio. Y Vean, me cuesta uno y la mitad del otro Antojo hacerlo. Diabólico. Antojo Diabólico, follow, ahí estamos. ¿Estás en todas las redes? En todas las redes, Antojo Diabólico.
Y es un crack, ya verán. Pero justo hablamos de eso. Y de ahí salió el antojo diabólico. Porque me decían, es que ¿cómo es un médico especialista en nutrición se puede llamar antojo diabólico? Pues porque me gustan. Porque cuando te comes unas galletas, es tu antojo diabólico y te da culpa. Y dices, ay, no, es del diablo. ¿Cómo me voy a comer los alfajores? Ay, ¿cómo me voy a comer el chocolate? Abraza tu antojo diabólico porque te lo puedes comer. Pero ¿cuándo te lo puedes comer? ¿Cómo te lo puedes comer? De acuerdo. Todo habla desde el balance, desde el equilibrio. Y entonces sí, tu historia influye en la manera en cómo ves el mundo y cómo realmente puedes ayudar a la vida de los demás a tener una vida mejor, a tener una mejor relación con la comida, a llevar un body positive real en el que quieras a tu cuerpo, lo aceptes. Y no te voy a decir que ames tu celulitis y digas, mira qué hermosos los hoyitos de mis pompas. No, si no te gustan, está bien. Pero si un día dices, los tengo y que mi corazón está bien, mis piernas están bien, puedo agacharme, me puedo mover sin problema, ya la hiciste, mana, no te vas a morir de eso. Le acabas de dar al clavo en el sentido de que, a ver, la obesidad y el sobrepeso tiene un origen multifactorial. Multifactorial. Por lo tanto, necesita una solución Multifactorial. interdisciplinaria o multifactorial, ¿no? Y no estoy hablando mal de los especialistas, gracias a Dios existen, yo soy médico general, a mucha honra, y lo que necesitan los pacientes es contención, es seguimiento, es asesoría médica. Esto de que y empatía, y esto que los pacientes 100%. van sintiéndose pues tristes, oye, puta, ya ahora sí ya tengo que ir al especialista porque ahora sí de plano ya no me puedo mover, o ya creo que tengo diabetes, no puedo dejar de hacer pipí, etcétera, van al especialista, ¿y qué hace el especialista? Es un mamón que lo hace sentir. Los caga, los hace sentir pésimo, Sí. les dice, ¿cómo es posible que usted está...? Sí. Oye, perdón, tuvimos maestros, no voy a decir el nombre, pero hay uno de nuestros maestros que nos enseñó, creo que, no me acuerdo qué materia, pero interna, algo así, que él es un endocrinólogo muy conocido y tenía muchísimo sobrepeso, era muy gordo. Y a nosotros nos dio clase un maestro muy gordo. Sí. Y de repente adelgazó y se creyó autoridad En la materia. autoridad en la materia para ofender a cuanto gordo se le para enfrente. Sí, Y a mí sí. cuando me dicen, es que voy a ir con el doctor fulanito porque me dicen que es un súper... Sí, pero es un mamón. Y a mí Exacto. me cae gordo que llega con los pacientes y me dicen, es que me regañó, es que me dijo, es que, güey, ¿quién te da? Vente. Porque tener sobrepeso y tener una consulta con un paciente con obesidad, con un tema metabólico, con cáncer, con problemas de riñón, con problemas... La nutrición está en todas y cada una de nuestros aspectos. Exactamente. Vivimos alrededor de la nutrición, pero la nutrición es psicológica, pero la nutrición es religión. La alimentación está en la religión, porque es Navidad y hay que comer. Porque yo se decía, murió, ¿de qué nuestra hablas? religión Ya tiene estás que ver un con la poco nutrición. extremista, No. querida. O sea, Ya. la alimentación está alrededor de todas las esferas de nuestro ser. Totalmente. Biológica, psicológica, espiritual, social y trascendente. Porque te mueres y lo acabamos de ver el Día de Muertos. Te siguen poniendo comida y yo no voy a venir a mi altar de muertos a que me pongan mandarinas. A mí pónganme un buen pan de muerto, a mí pónganme un sushi, chocolate amargo, si se pónganme puede sake. sushi, pónganme... Ajá, exacto. Sí, por favor. Porque, y tus hijos, tú trasciendes a través de lo que dejaste en tu familia y cómo les enseñaste a comer y los sabores y te recuerdan a través de eso. Entonces, la alimentación es mucho más. Sí, Tienes que de llegar acuerdo. con un médico que te va a ayudar en todos aspectos. Porque un paciente que está viviendo con cáncer, porque un paciente que está sufriendo cualquier enfermedad, un niño, si no te pones en sus zapatos, no va a funcionar. Creo que la palabra empatía es impresionantemente valiosa para un médico y creo que la estamos perdiendo. Sí, totalmente de acuerdo. Y volviendo a la parte multidisciplinaria, es bien importante hacer un grupo de doctores, ¿no? O sea, y nuevamente voy a la parte de The Body Clinic, ¿no? Que en donde he visto que las pacientes no saben qué hacer. Lo vi en la pandemia, ¿no? En la pandemia los pacientes estaban absolutamente perdidos, no sabían qué hacer. ¿Desamparados? Estaban desamparados, los doctores tampoco sabíamos muy bien qué hacer al principio, pero nos dimos cuenta que era una enfermedad, el COVID, una enfermedad inmunológica y vascular. Y los pacientes, como
veían que te daba una gripa y como no querían, pues no iban al otorrino, iban al neumólogo. Entonces ahora todos los neumólogos de México estaban saturados y realmente no iban con los doctores que tenían que ser, ¿no? Me di cuenta que tenían... pues necesitamos ayudar a los pacientes porque hay un gap de conocimiento muy importante de los pacientes, de qué especialidad existen o cuáles son realmente las especialidades que tienen. ¿Quién ve qué? ¿Quién ve qué? ¿No? Y desde ahí, pues yo, como médico general, mi chamba es referir. Yo refiero y empecé a ver cómo los pacientes mejoraban de una manera impresionante cuando hacíamos grupitos interdisciplinarios dependiendo lo que ellos tenían. La obesidad, en este tema, el tema de estar todo el tiempo solamente con endócrinos, claro que se necesita un endocrino. Sí, hay ¿no? momentos. Pero también se necesita un cardio, pero un internista, pero un médico especialista en nutrición y alguien que te ayude a llevar todo este tema, ¿no? Terapeuta Psicólogos, físico, psicólogo. psiquiatras, es un tema multidisciplinario que un solo especialista no lo va a hacer. Entonces, bueno, ahorita que estaba viendo mi celular, he visto que me preguntan muchísimo sobre cómo controlar el colesterol, si tienen que ver la obesidad o los triglicéridos, la obesidad con los triglicéridos y el colesterol. Cuéntame, Doc, ¿cómo pueden, necesariamente todos los que tienen obesidad y sobrepeso tienen el colesterol y los triglicéridos altos o no? No, a ver, justo lo mencionábamos, hay pacientes con sobrepeso o con obesidad que son metabólicamente sanos, que pueden estar en sus niveles, lo cual no quiere decir que eventualmente no puedan subir o bajar. Sin embargo, ¿qué pasa? El colesterol, hay un tema genético, sí lo hay, sin duda. Hay pacientes que por más que les atiendas, por más que les regules la dieta, por más que les aumentes la fibra, por más que... siguen teniendo el colesterol o los niveles de colesterol elevados. Y ahí hay muchas cosas importantes en el colesterol, porque hay que ver cuál es el colesterol, el HDL, que es el colesterol bueno, el LDL, el LDL, que son los colesteroles malos, qué tan desregulados están, cuánta diferencia hay entre esos dos, no es solo el colesterol total. Hay que ver cuáles son los distintos tipos de colesteroles, cuáles son las grasas, el triglicérido, de dónde viene el colesterol, de dónde viene el triglicérido, cuál es el origen de esto. Entonces, no necesariamente el tener elevado el colesterol significa que te vas a morir. Hay niveles y hay que ver de dónde viene ese colesterol. Ojo, ningún podcast ni ningún video de redes sociales va a suplir una consulta médica y personalizada. De acuerdo. Pero es muy importante ver o platicar, saber que si tus niveles de colesterol están altos y no sabes cuál es cuál y si están bien o mal, acércate a tu médico y dile. Y entonces el médico te va a poder decir, a ver, sí, súbele más fibra, bájale las grasas animales, bájale a las carnitas, bájale al chicharrón, deja de usar aceites para freír. Ya después hablaremos en otro podcast completo del aceite y qué aceite usar. Pero hay muchas recomendaciones, sí bajar el aceite, sí comer más fibra, sí comer más verduras, sí bajarle las grasas saturadas, sí bajarle las carnes rojas, quitarle el pellejito a los pollos, evitar fritangas. Hay ciertas acciones que tenemos que tomar para disminuir los niveles de colesterol en la sangre. Exacto. Y si comer colesterol bueno, que es el HD, las grasas buenas. Hablando de los suplementos, Doc, ¿qué opinan? Es que les voy a decir por qué no vayan reímos. a comprarlos. No vayan a comprarlos ahorita. Es un tema que sí quiero abordar, ¿no? Un poquito ya vamos a acabar en un tiempo, pero antes de cerrar, quiero que me digas un poquito sobre los suplementos que tienen que ver con el síndrome metabólico, y sé que abarca todo, pero más que me digas cuáles sirven, creo que lo más le va a servir al auditorio que vea cuáles no sirven de plano, ¿no? Hay muchos que están 100%, es que se toman, la otra vez... Es que se toman todo. Todo. La otra vez estaba haciendo tomado. una historia clínica, platicando con una paciente, se estaba tomando 22 suplementos al día. Sí. Eso lo único que va a hacer es que le va a dar insuficiencia renal, insuficiencia hepática, deja tú los suplementos. Y deja tú la lana que va a tirar en pipí. Exacto. Porque no está absorbe todo, es una pipí carísima. Es un tema que sí alcanza para otro podcast, 100%. Sí, claro. Pero por ejemplo, unos 3 o 5 suplementos que digas, esto de plano, por favor,
Dejen de comprárselo. Dejen de comprárselo o de plan, es que se toman todo. No entiendo por qué piensan que sustituir la comida por los suplementos es bueno. Para eso existe la comida. No, y la suplementación tiene que ser dirigida, indicada, supervisada y con un tiempo definido. Bien. No, o sea, el multivitamínico de la A a la Z, tomado desde que cumpliste 30 y ahorita que tienes 60 sigues con el mismo, ya es una pipí muy cara. No te sirve, no te suple. Y no, uy, no, doctora, yo me tomo ese desde, uno que me trae mi hijo de Estados Unidos, pero tengo años tomándolo. Sí. ¿No? Y no lo sueltan y no lo descansan. A ver, todos los suplementos tienen que tener un tiempo de descanso. Eso es clarísimo. Todos los suplementos tienen que fijarse en qué forma están. No es lo mismo cloruro que citrato, que glicinato, que treonato. Esas se llaman isómeros. Y esas formas sirven para saber para qué lo quieres y cómo lo vas a absorber. Otra, revisa la etiqueta del suplemento. No porque el omega 3 sea más barato el de Costco que el que te mandó tu doctor, quiere decir que sea el mismo. Pues es omega 3. No. Vean cuántos miligramos vienen por cápsula, porque a lo mejor para alcanzar la dosis que tu doctor te mandó de 1 gramo, gramo y medio, necesitas tomarte 8 cápsulas del Costco. O sea, entonces te sale más caro porque aunque el bote traiga 300, no te funciona, ¿no? Entonces mejor te compras unas cápsulas que traigan 1 gramo. Claro. ¿No? Entonces hay que saber cuál es la dosis que necesitas, hay que saber qué forma del suplemento necesitas. Pasa mucho con el magnesio. Yo me tomo bisglicinato, yo me tomo treonato, yo me tomo citrato, yo me tomo cloruro. Ahora Hay se toman que saber potasio. Se toman el potasio que es peligrosísimo. Dios, los electrolitos. Yo el potasio yo aprendí con el doctor que era el potasio te para el corazón en exceso, no lo tomes. No, Por entonces, favor, por favor, no se estén andan tomando el tomando potasio potasio a así lo nada loco. más, sí. No. Así Pues- hay muchos suplementos. El colágeno, por ejemplo. Entonces, punto número 1 para comprar un suplemento, revisar cuál es tu dosis, revisar cuál es el tipo de isómero o cuál es la forma del suplemento que te están mandando. 3, verificar que sea un laboratorio serio. Yo estoy en farma y he estado muchos años metida también con suplementos y me han ofrecido 200 veces los mismos 3 laboratorios que le hacen los suplementos a todos los influencers. Que les haga, que si no quiero sacar mi línea de suplementos. Pues no. ¿Por qué? Porque es lo mismo, porque muchos traen rellenos, porque muchos traen gelatinas, porque muchos traen ingredientes de baja calidad. Entonces hay que buscar formas activas que vengan en las dosis adecuadas, que vengan de laboratorios serios, bien estudiados, no de su influencer favorito. Y hay que darles pausa y tomarlos con tiempo definido. Creo que esa es la primera. La segunda, no tire su dinero en colágeno. Por Cómanselo, favor. coman carne. Se lo ponen. Tomen gelatina, tomen grenetina, tomen proteína en general, yogurt, leche, huevo, pollo, pescado. Eso les da más. Es que los estudios demuestran que el colágeno, sí, cuando las personas no comen la suficiente proteína al día, pero se ha visto que el colágeno es una tiradera de lana. Sí, estoy totalmente de En acuerdo. síndrome metabólico, el mioiquiroinositol y la berberina, creo que están muy de moda, hay que tener mucho cuidado. Sí funcionan, sí hay estudios científicos, pero hay que atacar las dos partes, porque muchas veces no sabemos qué fue primero, si el ovario poliquístico o la resistencia a la insulina. Ahora sabemos que empieza con una resistencia a la insulina, pero se tiene que atacar de la mano. Si no, así se tomen los kilos de berberina, no les va a funcionar. Y ojo, la berberina no sustituye la metformina. Ya van 400 pacientes que, doctora, en la farmacia me dijeron que me lo puedo tomar en lugar de la metformina. Nada, ningún suplemento sustituye el a un tratamiento de su medicamento. médico. Sí, estoy Tiene totalmente de acuerdo. distintas curvas de farmacocinética, de farmacodinamia, formas como actúa distinto en el cuerpo. Pregunten y dejen de gastar su dinero. Y normalmente O no todos los que se toman necesitamos. moringa, o sea, es que ¿Y cuánto justamente lo vimos es hasta el con el tema. agua del tlacote y los multiniveles y los juguitos milagrosos? Y nada que te cura más de 5 cosas al mismo tiempo funciona. Exacto. Lo que Si cura te todo curan no cura así, nada. Si te quita lo la feo. diabetes, resistencia a la insulina, el mal de ojo y Pero el te dolor quita de lo feo, articulaciones, por ahí no es. No. Por Y ahí si no te es. funciona a ti, está bien. Pero dejemos de autorrecetarle a la comadre, a la prima, a la vecina, al pariente, al tío y al abuelito el suplemento que a ti te funcionó o que a ti te mandó tu médico por algo. Sí. Entonces, ojo, no todo lo que ven en redes, no todo lo que les sirve a la amiga, no todo lo que pues les anuncian o les quieren vender en la farmacia es para ustedes. Todos los suplementos tienen que tener un descanso, tienen horarios, tienen formas de toma, tienen contraindicaciones y tienen medicamentos con los que no se pueden mezclar. Entonces, no necesitas tomar más de 2 o 3 suplementos de verdad.
5 suplementos si quieres, y son personas que ya tienen un tema. O sea, hay que asegurarnos que estamos haciendo bien las cosas. La suplementación, no por sobrevitaminarte vas a vivir más y mejor. Creo que hay formas más fáciles, más baratas, más sencillas de cuidarnos y de hacer bien las cosas. Y para hacer un comentario al margen, los pacientes, como todo en la vida, quieren buscar soluciones rápidas. No hay varitas mágicas. Medicinas fáciles. Medicinas, un paciente oye, es que me duele aquí, le hicimos un ultrasonido y tenía piedritas en la vesícula, dame la medicina. No hay medicina, es cirugía. ¿Cómo? No, pero yo quiero una medicina que no, te tenemos que quitar. En el mercado, ¿no? le van a dar un té que le va a quitar las piedras de la vesícula. No. No hay medicina fácil. No hay, este tema de que tú tienes que tener una responsabilidad personal sobre tu salud. El médico, esta medicina paternalista, esta medicina que te arropa, que es tu papá yo no le voy a decir, yo tengo diabetes, pero me voy a comer este pastel y no le voy a decir al doctor. No, compa, pues aquí el que se está echando a perder el riñón eres tú, ¿no? O sea, el médico, estamos aquí para ayudarlos, para contenerlos, para guiarlos, para ayudarles en lo mayor posible, pero implica autocuidado y implica echarle ganitas. Estoy totalmente. Implica echarle ganitas en todo lo que tiene que ver con salud. No hay varitas mágicas. Por último, te quiero hacer una última pregunta que es ya para cerrar. Me gustó mucho cuando la hice porque pues es un poco más profundo y porque habla un poco de este tema, ¿no? Si hoy tuviéramos que redefinir la palabra salud sin usar peso, talla, dieta, ¿cómo la redefinirías? La salud, yo quiero, para darte tiempo para pensar, la salud, según la Organización Mundial de la Salud, es el equilibrio biológico, psicológico y mental de las personas, no solamente la ausencia de enfermedades. Hay gente que piensa que como no está enferma, tiene salud. Y no necesariamente es así. Tú puedes tener un tema de salud mental y biológicamente estar bien. Y entonces sienten que están saludables. Tiene que ser un equilibrio, un ecosistema en donde incluso la parte social hay que ponerla en este plato. Es muy importante que cultivemos las amistades, ¿no? Hay varios estudios que dicen, había un doctor del MD Anderson que decía, yo puedo saber el pronóstico de un paciente solamente al cruzar la puerta. Hay un libro que hizo muy interesante, es un hospital oncológico y él es el presidente. Cuando el paciente viene solo, tiene peor pronóstico que un paciente que viene acompañado. Habla de la importancia de los vínculos afectivos y de la parte social, familiar, espiritual, emocional. Entonces, bueno, ya te di el tiempo para pensar, ¿o no? Ya lo dijiste, muy bien, pero, muy bien. Vamos. Pero lo dije justo al principio, ¿no? O sea, así como la alimentación está en todas las esferas y nos enseñaron que somos seres biopsicosociales, pero se les olvida esta parte espiritual y trascendente. Y yo creo que ahí es donde está la parte de las amistades, ahí está la parte de conectar contigo mismo, con este inner self, con esta parte de ti, que es la parte de respirar, de meditar, de conectar con la naturaleza. Llámale como quieras, grounding. Que ahora hay términos para todo, sí, ¿eh? hay términos ni me lo para sé. Grounding, ¿no? ¿Qué es? Mindfulness. Grounding es cuando te quitas los zapatos y caminas en la tierra y en el pasto. Y se ha visto que tiene muchos beneficios, pero pues bueno, lo hacían los bonitos cavernícolas. No le llamaban grounding. Sí, no, o sea, lo hago yo caminando en la playa. Te quitas los zapatos y lo haces. Sí, lo voy a decir a la gente. Hay que hacer grounding. Estar en el sol, que te dé la luz del sol. Se ha visto cómo nuestro cerebro, el quiasma óptico, que es justo donde se cruzan los dos nervios ópticos, arribita está la glándula pineal, que es la que secreta la melatonina. Pero la melatonina se ha visto que no solo nos hace dormir, no es solo un sedante, es un potente antioxidante. Y entonces tenemos que dormir y respetar nuestros ciclos de melatonina y cortisol. No voy a tocar el cortisol, está muy de moda, no vamos a hablar por ahí. Pero se ha visto que
Cuando dormimos bien, cuando respiramos bien, cuando sabemos controlar nuestra respiración y bajar nuestra frecuencia cardíaca, cuando sabemos meditar y hacemos... ¿Por qué los lamas viven tantos años? Bueno, se ha visto que la meditación regular, y no tienes que ponerte en posición, tener un altar en tu casa. Es que hay que tener cuidado ahí con lo que decimos, sí, porque sí, péndulo puede estar llegando al extremo. Sí, la meditación es sentarte 2 minutos en silencio y aunque estés empezando a pensar en la lista del súper, en lo que tienes que hacer, en que te regañó tu jefe, poco a poco tienes esos 10 minutos de paz mental. De acuerdo. De calmar ese ruido, esa monkey mind, esa mente de mono y ese escándalo que traemos todos adentro y darle 2 segundos para escuchar tu respiración. Entonces, Julie... Es vivir, es esa salud, es ese integrar todo y es ese estar bien en todos los sentidos. No tienes que hacer 200 horas de fitness, no tienes que hacer 500 dietas restrictivas, tienes que saber gozar tu comida, tienes que hacer fuerza muscular, intentar hacer sentadillas, dormir a tus horas, no quedarte en el TikTok hasta las 3 de la mañana. No necesitas comprar focos especiales, ni antifaces, ni lentes mágicos. No, es marketing. No necesitas 200 suplementos, necesitas hacerte laboratorios por lo menos una vez al año para saber qué suplementos sí, qué suplementos no. Y necesitas comer comida limpia. Dejen de comer paquetitos, bájenle a los ultraprocesados, muévanse, respiren, vivan en paz, hagan el bien a los demás. Y eso nos hace estar mucho más sanos que estar tomando 200 suplementos intoxicados de información, infoxicados en estas redes sociales. Infoxicados. Y pues es que sí, estamos así, o sea, ya llenos de esto. Y mejor hagamos las cosas bien y a la antigüita, comida real, tiempo real con tus hijos, no tu hija brincando y tú en el TikTok. Tiempo real con la naturaleza, salir a tomar el sol, salir a pasear a tu perro, dormir bien, respirar, comerte una comida que te guste. Amas el pan de muerto, amas el guisado del pavo de Navidad de tu tía Chuchita que hizo. ¡Cómetelo! Siéntate y cómetelo y Sé disfruta feliz, hasta sé la feliz. última. No te lo comas con agobio, aprende a disfrutar. Y sí, el resto del día equilibras. De Pero acuerdo. aprendamos a abrazar nuestros antojos, aprendamos a vivir bien. Ahora sí que abrazar los antojos diabólicos. Exactamente. Y a tener una salud 100% integral. Y no, esa sería mi definición de salud. Estar bien en general en todos lados. Porque la vida no es perfecta. hay que saber vivir, ¿no? Hay que saber vivir con moderación, con criterio. Y la vida no es perfecta. yo Va a haber siempre- momentos en que subes y bajas. Claro, Trata claro. de regresar a tu centro. Nada más. Sí. El tema es siempre y será en medicina la moderación. La Exacto. moderación es la reina de las palabras en medicina y tenemos que moderar todo. Pues muchísimas gracias por venir. Recuerden very a much. todas, a todos, todas Todes. y todes. Compartir, suscribirse, comentar. Me encanta que me lleguen comentarios, platicarlos. Ustedes son el porqué de este podcast. Aquí estoy para ustedes y para externarles a todos los invitados lo que ustedes digan. Julie, es un honor tenerte, Amiga. y me encantó platicar contigo. Eres un crack, una Te quiero. crack. Y pues muchas gracias. Me parece que fue muy valioso toda la información que dijimos. Este cierre que dijiste es importantísimo, aunque rápido. Nos da para otro podcast después para platicarlo, pero muchas gracias Para la por segunda todo. temporada. Y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego.